más dinámica posible. Ustedes también participen, por favor. Vamos a empezar, pero antes le voy a dar la palabra también a Carol, que tiene su manito levantada. Buenas noches, sí. Disculpe, también quería ver si por favor puedo igualmente recibir las clases con cámara apagada porque yo estoy en el trabajo y hoy día salgo a las 9 de la noche. Ya, de acuerdo, no hay problema, Carol. Muchas gracias. Sí, pero Ya. Listo, chicos y chicas. Entonces, bueno, espero que esta no sea una complicación para poder avanzar con la clase. Como les mencionaba, bueno, vamos a continuar. Ya les voy a compartir pantalla para que no perdamos más tiempo también. A ver, déjenme volver por acá. Listo, ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, como ustedes recordarán, la clase anterior revisábamos ya una introducción sobre los fundamentos y evolución de los medios, ¿sí? Que es la primera unidad. Estamos trabajando también en la introducción a la tecnología de la comunicación y lo que el día de hoy nos corresponde es revisar el subtema 1.2. ¿Sí? A partir de lo que revisamos la clase anterior, como lo que vamos a revisar durante esta clase, ustedes tienen también una tarea que es para esta semana. Al final de la clase voy a igual socializar y voy a responder a las preguntas que ustedes tengan sobre esta tarea. Sin embargo, vamos comprendiendo el tema de la clase de hoy a partir del documento que se encuentra también dentro del compilado que se denomina la tecnología, extensión y amputación del ser humano, el medio y el mensaje de McLuhan. ¿Sí? Para esto brevemente quiero dar una introducción respecto de una frase icónica de Marshall McLuhan. Ustedes han escuchado, hay algunas personas también que ya recibieron clases conmigo el anterior semestre y conocieron un poquito del personaje. Hoy lo vamos a revisar con un poco más de detalle, pero ya revisábamos, digamos, una frase importantísima de Marshall McLuhan, que es un filósofo, además también es uno de los grandes teóricos de la comunicación, que propone la frase icónica también conocida como el medio es el mensaje. Este personaje importantísimo es debatido por varios autores, ¿sí? Incluso hasta la actualidad todavía se plantea que la vigencia de la teoría de Marshall McLuhan no está en discusión. Sin embargo, también para varios autores lo que suele suceder es que esta frase logra proponerse como una crítica también al sistema informático o al sistema técnico a partir del uso de los medios de la comunicación. Y es por eso que este autor, Lance Strait, en 2012 también propone la creación de este documento para poder debatir y comprender la frase importantísima mencionada por Marshall McLuhan. Y aquí les colocaba, y más bien igual quiero partir de la presentación sobre cómo pueden analizar críticamente ustedes también esta frase de McLuhan. ¿Cómo podríamos comprender esta frase? El medio es el mensaje. ¿Qué pensamos con esto? Filosofemos un poquito, vamos más adelante y avancemos tratando de revisar este tema, ¿ya? ¿Qué se les viene a la cabecita cuando piensan en la frase el medio es el mensaje? Vamos a hacer aquí una lluvia de ideas. Vamos, Dylan, contigo. Muy buenas noches, Magíster. Bueno, yo entiendo que es, creo que la persona que lo dice y de qué manera lo dice. Creo que esa sería una idea. La persona o el emisor también podríamos decir, ¿verdad? Y la manera mencionaste. Sí, Magíster. Y la manera en cómo lo dice. Ya. O pongamos y cómo lo dice, ¿ok? A ver, tengo también la manito de Vilma levantada. Vamos. Magister, buenas noches. Todavía no llego a mi casa, por eso no puedo prender todavía la cámara. Para mí la frase más o menos sería como que cómo se transmite el mensaje importante, o sea, la forma en que transmitimos el mensaje
para este contenido sea importante o algo así. Ya. Ya, voy a ir apuntando sus ideas, ¿ya? Y al final vamos a hacer una reflexión respecto de las ideas que van mencionando. Vamos, por favor, con Vilma, no sé si tú acabaste de participar, ¿cierto? Vamos con Mayerly. Mayerly, está bien pronunciado tu nombre, ¿cierto? Buenas noches, sí. Bueno, según lo que yo entiendo es que el medio es por donde como que se transmite el mensaje, como para que fluya, ¿no? El medio como un canal, ¿a eso te refieres? Sí. Ya, pongamos el medio como canal. Ya. Vamos, por favor, entonces con Andrés. Andrés Alexander. Gracias, profesora. Bueno, yo de esta frase pienso eh, que es una destrucción de la dicotomía entre el medio y el mensaje. Ya. Bien, es una deconstrucción y una destrucción a la dicotomía de forma y contenido. La forma es parte del contenido, ¿no? Y ofrece una síntesis integral de lo que es el proceso comunicacional. Ya, ok, va por ahí la idea, Andrés. Voy a ponerla por acá, ¿ya? Gracias. No sé si querías mencionar algo más. No, profe, eso nomás. Gracias. Valerie, ahí creo que se me escucha, ¿verdad? Sí, ahí se le escucha. Ya, ok. Ya. Bueno, yo creo que es en sí como uno interpreta la información que va, o sea, le toma más importancia a la información y cómo lo dice el emisor. O sea, yo creo que eso más o menos. Más importancia a la información. Ajá, o sea, le da más importancia a la información, pero en sí también como que al tono en lo que le dice. O sea, le toma más importancia a la información dependiendo al tono en que uno lo dice. A la forma, digamos, ¿no es cierto? En que se dice. Ya, ok, muchas gracias, Valerie. Carmen, vamos contigo, por favor. ¿Cómo está, profe? Sí, justamente yo más o menos me refiero al tipo de medio que van a utilizar para transmitir la información. Por ejemplo, las redes sociales, televisión, radio, etcétera. Ajá. Ya, también va por ahí la cosa. Listo, vamos por favor con Shirley. Podría ser en la forma en la que se percibe el mensaje, ya sea de forma escrita o en forma de videos, o sea, visual. Espérenme, qué terrible. El mensaje. A ver, ya, escrito, visual, mencionabas, ¿no es cierto? Ya también tiene que ver, va por ahí. Tenemos otras manitos levantadas. Rudy. Sería como un tanto como la forma en la que también nosotros consumimos la información, porque la podemos hacer por medio rápida, visual, podría ser también interactiva. Bueno, dependiendo también nosotros cómo la comprendamos. Ya, ok, también va por ahí la forma de consumo. Ok, vamos por favor con Melanie. Profe, también podría significar que lo importante no es el contenido específicamente, sino la forma en cómo se transmite la información. Ya, forma de la transmisión sobre el mensaje, ¿no es cierto?
Ya. Ok. Ángel Gómez también. Noche, profe. Sería sobre el tema de la credibilidad respecto al mensaje y quién lo está informando. Ya, credibilidad puede ser del emisor del mensaje. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Ya. Ok. A ver, chicos y chicas, revisábamos la clase anterior. A ver, tengo dos manitos más levantadas. José Luis Canín. Sí, Magister, buenas noches. Bueno, tal vez podría ser también con respecto a lo que estamos hablando, que el medio por el cual se transmite la información influye bastante. Es decir, no es lo mismo ver una noticia en el ámbito de lo que es la televisión que escucharla o de esa manera, dependiendo del medio. Ya. Algo así como lo que mencionaron antes, del tipo de medio que se utiliza, ¿no es cierto?, para difundir la información. ¿De acuerdo? Richard. Podría ser de la forma que nosotros compartimos de nosotros a otra persona. Richard, discúlpame que te interrumpa, pero se escucha mucho ruido y no alcanzamos a escucharte. Ya, ok. Mientras, Richard, si logras solucionar el problema, luego puedes participar, ¿ya? O puedes enviar tu mensajito también por la plataforma. Fanny, tienes tu manito levantada. Ya, sí, tal vez no sé si me pueden escuchar. Ah, ya, perdón. Sí, ahí sí, perfecto, Richard. Ya, sería de la forma que nosotros también compartimos la información a otras personas. Ya, otra vez, vamos, la forma en que se transmite, ¿no es cierto?, el mensaje. Ajá. Ya, ok. Fanny. Buenas noches, sería como también personalizar la información para el receptor que nos vaya a escuchar. Ya, también tiene que ver. Pongámosle para los diferentes públicos, ¿ya? Tenemos dos manitos más levantadas. Noé. Sí, bueno, no puedo sintetizar mucho la idea como para la lluvia de ideas, pero entiendo de esta lógica, este razonamiento del medio es del mensaje desde dos ópticas. Entendiendo al medio desde esta concepción de distinguir entre si es televisión, si es radio, si es prensa escrita, si son redes sociales, porque cada una de ellas va a configurar una forma en la que el público va a percibir la información. Primero que el mensaje se construye de una forma diferente para cada uno de estas plataformas, y segundo que también es percibido de una diferente forma porque es leído de una diferente forma, y el acto de comunicación mismo depende tanto de la emisión como de la recepción. Entonces, la plataforma que se utiliza, entendida como medio, va a hacer que sea diferente esa percepción. Ahora, incluso hablando dentro de la misma plataforma, dentro del mismo medio, existen diferentes espacios en los que se va a transmitir este medio. Y tomando un ejemplo bastante controversial, no es lo mismo recibir una noticia, recibir una crítica o un análisis desde la página de La Posta a que recibirla desde la página de BN Periodismo, porque el pensamiento, la editorial, la forma de concebir el mensaje de cada uno de estos espacios comunicacionales también van a determinar una diferente forma de comprensión. Entonces ahí es donde se configura este razonamiento de que el otro o aquel medio va a determinar cuál es el mensaje que se está recibiendo, que se está enviando, a pesar de que el contenido pueda ser similar e incluso en algunos casos idéntico. Súper, Noé, muy buena reflexión. Vamos a partir, incluso por eso señalé o le puse en italic o en negrita, también le voy a poner a la idea que tú mencionas aquí. Ya vamos a hacer más adelante una reflexión
al respecto de esto, ¿ya? Muchas gracias por tu aporte. Vamos, por favor, con Evelyn Maritza. Ya, Magíster, creo yo que desde mi punto de vista no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos, porque hoy en día las redes sociales, la televisión o incluso un mensaje de texto puede cambiar completamente la forma en que entendemos el mensaje. Por ejemplo, podríamos decir que una noticia, o sea, una noticia la misma noticia puede ser interpretada desde el Instagram o desde el comercio, que sería un medio tradicional. Por eso yo digo que este es un medio, bueno, sería el medio, un vehículo del mensaje para nosotros poder entender la noticia. Correcto. Muy buena reflexión también. Ay, a ver qué abrí. Ya. Bien. A ver, tenemos otras manitos levantadas. Muchas gracias. Noé, no sé si se quedó tu manito levantada o quieres participar nuevamente. Ok, vamos, Tania, por favor. Sí, justamente me gustaría acotar lo que mencionó Noé respecto a la comprensión del público. Considero que esto es bastante interesante respecto a que justamente esta frase y en sí nos ayuda a reflexionar en cómo podemos distinguir y manejar de manera estratégica las audiencias, como depende a quién queramos comunicar. Y en este caso, bueno, sí, ¿y cuál es la intención de nuestra comunicación? Y de esa manera podemos distinguir un público que va a recibir ese mensaje. Ya, ok, muchas gracias, Tania. Súper bien también. Hay varias cositas que a partir de lo que ustedes van mencionando nos ayudan a construir la comprensión de esta frase, ¿ya? Vamos, por favor, con Jonathan. Buenas noches, profesora. Acotando con lo que han dicho mis compañeros, claro, también hay que ver cómo sintetizan estos medios la información y creo que la frase nos da a entender eso que han dicho los compañeros de cómo nosotros percibimos nuestra percepción sobre la realidad de esta información, como nosotros como receptores de esta información. Ya, ya, ok. La percepción también es importante. Ok, a ver, vamos a volver un poquito a lo que revisábamos la clase anterior, solamente para tener una comprensión más amplia de cómo se va construyendo o desde dónde partimos para desarrollar la importancia que tiene la tecnología de la comunicación. Es por eso que evaluamos también la clase anterior la definición, herramientas y plataformas tecnológicas de la comunicación y decíamos que a partir de esa comunicación y que incluso la construcción o estas herramientas tecnológicas como la televisión, la radio, la prensa en su momento, ¿no es cierto? Y en la actualidad, las redes sociales, los smartphones, las vallas publicitarias digitales, ¿sí? Todos este tipo de medios de comunicación o tecnologías de la comunicación ayudan también a construir identidades, culturas y relaciones sociales. Es decir, que más allá de lo técnico, del desarrollo y la creación en su momento, por ejemplo, en el caso de la prensa, más allá del desarrollo de la creación de la imprenta, tiene que ver mucho más, aparte de las dimensiones técnicas, el contexto cultural, político y el económico en el que se van desarrollando las tecnologías de la comunicación. Recuerden que revisábamos, por ejemplo, cómo a partir de la construcción de la prensa, que fue el primer medio de comunicación, logran establecerse ya unas relaciones de poder, puesto que al inicio de la historia, mientras se iban construyendo, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, estos estaban centralizados en manos de los poderes económicos y políticos, desde donde estos medios pueden influenciar
a la opinión pública o a la formación de la opinión pública, ¿sí? Por eso revisamos siempre en el contexto de la asignatura de comunicación, o más bien de la carrera de comunicación, la formación de la opinión pública, ¿sí? Y cómo se genera este tipo de opiniones públicas a partir no solamente de la mera difusión de la información, sino que a través de la difusión intencionada de la comunicación. Y allí parte muchas ideas de las que ustedes mencionaron. Por ejemplo, la construcción, es decir, con qué intenciones se construyen los mensajes, ¿sí? Si decimos que los medios de comunicación son el cuarto poder, es decir, tienen esa capacidad de incidir de manera masiva en las sociedades o en la ciudadanía, puede ser a nivel local, a nivel de país, a nivel regional o a nivel mundial, logran construir a partir de normalmente, porque a partir también de la digitalización de la comunicación y un mayor acceso de las herramientas y tecnologías comunicacionales, existe también o se da a conocer y se lleva a cabo la comunicación alternativa, ¿sí? Sin embargo, todavía para acceder a la creación de un medio de comunicación deben existir diferentes elementos económicos, por ejemplo, la posibilidad de tener aparatos tecnológicos como una cámara, un micrófono, buen internet, etcétera, ¿sí? Y entonces vamos a evaluar o vamos a desarrollar también a partir de lo que muchos de ustedes dijeron en la forma en la que se construyen los mensajes. Primero esta partecita, ¿cómo se construyen los mensajes? Y para eso vamos a utilizar un ejemplo de Oscar Wilde. Déjenme compartirles nuevamente pantalla. Bien, no sé si ustedes han leído, visto, escuchado el cuento del autor Oscar Wilde que se denomina El Ruiseñor y la Rosa, ¿sí? Por ahí vi una manito levantada, no sé si querían mencionar algo. You heard about Oscar Wilde poem? ¿Perdón? Tania, no sé si querías mencionar algo. No, lo siento. No te preocupes. Bien, vamos, entonces quiero que, bien, digamos, este texto o este cuento no tiene que ver como tal el contenido con la asignatura. Lo que quiero es que vayamos teniendo una comprensión de cómo el mismo cuento en diferentes formatos puede tener un diferente impacto en el público al que llega o el que va a leer, ¿sí? Este cuento. Entonces, todos y todas vamos a hacer el ejercicio de ir leyendo mientras le pedimos a Víctor que nos ayude con la lectura. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, el ruiseñor y la rosa. Ha dicho que bailaría conmigo si le llevaba unas rosas rojas. Se lamentaba el joven estudiante, pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja. Desde su nido de la encima oyóle, el ruiseñor miró entre las hojas asombrado. No hay una sola rosa roja en todo mi jardín, gritaba el estudiante, y sus bellos ojos se llenaban de lágrimas. Ah, de qué cosa más insignificante depende la felicidad. He leído todo cuan ha escrito los labios, poseo todos los secretos de la filosofía, y tengo que ver mi vida destrozada por la falta de una rosa roja. He aquí por fin el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Le he cantado todas las noches aún sin conocerle. Todas las noches repito su historia a las estrellas y ahora le veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos como la rosa que desea. Pero la pasión ha tornado un rostro pálido, como el marfil y la pena le he marcado en la frente con su sello. El príncipe da un baile mañana por la noche, murmuraba el joven estudiante, y mi adorada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré entre mis brazos.
Reclinará su cabeza sobre mi hombro y su marco estrechará la mía. Su mano, perdón. Pero no hay rosas rojas en mi jardín. Por lo tanto, tendré que estar solo y no me hará caso ninguno. No se fijará en mí para nada y mi corazón se desgarrará. He aquí el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Sufre todo lo que yo canto, todo lo que es alegría para mí, para él es pena. Realmente el amor es una cosa maravillosa, es más precioso que las esmeraldas y más caro que los finos opalos. Perlas y grandes y granates no pueden pagarle porque no se haya expuesto en el mercado. No puede uno comprarlo al vendedor, ni pensarlo en una balanza para adquirirlo a peso de oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante, tocarán sus instrumentos de cuerdas y mi adorada bailará en los sones del arpa y del violín. Bailará tan vaporosamente que su pie no tocará el suelo y los cortesanos, con sus alegres atavíos, la rodearán solícitos. Pero conmigo no bailará porque no tengo rosas rojas que darle. Y dejándose caer sobre el césped, hundía su cara en sus manos y lloraba. ¿Por qué lloras? Preguntaba una lagartija verde, correteando cerca de él con su cola levantada. Sí, ¿por qué? Decía una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. Eso es porque, murmuró una margarita a su vecina, con una dulce vocecilla. Lloraba por una rosa roja. ¿Por qué una rosa roja? Qué ridiculez, una lagartija que era algo cínica. Se echó a reír con todas sus ganas, pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la cima reflexionando en el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del parterre se levantaba un hermoso rosal y al verle voló hacia él y se pasó sobre una ramita. Dame una rosa roja, le gritó, y le cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal sacudió su cabeza. Mis rosas son blancas, contestó, blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve en la montaña. Pero ve en busca del hermoso mío que crece alrededor del viejo reloj del sol, y quizá él te dé lo que me pides. Entonces el ruiseñor voló al rosal que creía en torno al viejo reloj del sol. Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal sacudió su cabeza. Mis rosas son amarillas, respondió, tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre un tronco de árbol, más amarillas que el narciso que florece en los prados, antes de que llegue el segador con su hoz. Pero ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te dé lo que tú pides. Entonces el ruiseñor volvió al rosal, que crecía debajo de la ventana del estudiante. Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el arbusto sacudió su cabeza. Mis rosas no son rojas, respondió. Tan rojas como las pat... Mis rosas son rojas, tan rojas como las patas de palomas, más rojas que los grandes abanicos del coral, que el océano mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, las heladas han marchitado mis botones. El huracán ha partido mis ramas y no tendré ya rosas en todo este año. No necesito más que una rosa roja, gritó el ruiseñor. Una sola rosa roja. ¿No hay ningún medio para que yo las consiga? Un medio, respondió el rosal, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. Dímelo, contestó el ruiseñor, no soy asustadizo. Si necesitas una rosa roja, dijo el rosal, tienes que hacerla con notas de música al claro de luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí durante toda la noche y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un buen precio por una rosa roja, replicó el ruiseñor, y todo el mundo ama la vida.
Es grato posarse en el bosque verdaderamente y mirar al sol, en su carro de oro y la luna en su carro de perlas. Dulce el olor de nobles espinos, dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, allí donde el ruiseñor dejó y las lágrimas no se habían secado aún sus bellos ojos. Sed feliz, le gritó el ruiseñor. Sed feliz, tendréis vuestra rosa roja. La caeré con notas de música al claro de luna y las teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que os pido es a cambio que seáis un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta lo sea, y más fuerte que el poder, aunque ésta también lo sea. Sus alas son color de fuego y su cuerpo color de llama. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues únicamente sabía que las cosas estaban escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñorcito, que había construido el nido en sus ramas. Cántame la última canción, murmuró. Me quedaré tan triste cuando te vayas. Entonces el ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua traidora de la fuente de Argentina. Al terminar la canción, el estudiante se levantó, sacando al mismo tiempo su cuadernito de notas y su lápiz del bolsillo. El ruiseñor se decía paseándose por la alameda. El ruiseñor posee una belleza inigualable. Pero siente, me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas, todo estilo sin nada de sinceridad. No se sacrifica por los demás, no piensa más que en la música y el arte. Como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente no puede negarse a que su voz tiene notas muy bellas. Qué lástima, todo eso no tenga sentido alguno, que no persiga ningún fin práctico. Y volviendo a su habitación, se acostó sobre el jeljoncito y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se durmió, y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho en las espinas. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando toda la noche. Cantó durante la noche y las espinas penetraron cada vez más su pecho, y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha. Sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida, como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la montaña y argentada como las alas de la aurora. La rosa florecía sobre la rama más alta del rosal. Parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata. La sombra de rosa era un lago, pero el rosal gritó al ruiseñor que apretase más con las espinas. Aprieta más, pequeño ruiseñor, le decía, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor apretó más contra las espinas y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen. El delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor. Por eso el corazón de la rosa seguía blanco, porque solo la sangre del ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. El rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. Apriétate más, pequeño ruiseñor, le decía. O llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas y las espinas tocaron su corazón, y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acerbo era su dolor, más espetuoso salía de su canto.
porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no cantaba en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de Bengala. Purpúreo era el color de los pétalos y purpúreo era como un rubí en su corazón. Pero la voz del ruiseñor desfalleció, sus breves alas empezaron a batir en una nube, se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más, sintió que algo se ahogaba en la garganta. Entonces su canto tuvo un último fulgor. La blanca luna le oyó y aliviándose de la aurora se detuvo en el cielo. La rosa roja le oyó, tembló toda ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco le condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando de sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre las cañaverales del río y llevaron su mensaje al mar. Mira, mira, gritó el rosal, ya está terminada la rosa. Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas con el corazón traspeado de espinas. Al mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. ¡Qué extraña buena suerte! Exclamó. He aquí una rosa roja. No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella, estoy seguro de que debe tener en latín un nombre enrevesado. E inclinándose la cogió, enseguida se puso el sombrero y corrió a la casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada en la puerta, devanada seda azul sobre un carrete con un perrito echado a sus pies. Víctor, Dijisteis que... ¿Sí? discúlpame que te interrumpa, ¿ya? Vamos a Ujú. leerlo hasta allí. Ok. Quiero que se queden, por favor, chicos y chicas, en cómo se puede percibir el mensaje a través de la forma, en primer lugar. ¿Qué hicimos ahorita el ejercicio? Si ustedes se dan cuenta, bueno, este cuento de Oscar Wilde, que es un cuento de hadas, incluso es de literatura infantil, ¿sí? Pero ustedes se pueden dar cuenta que es escrito por un poeta, escritor y dramaturgo que va también tratando de delinear una historia que es muy emotiva. Sí, hasta donde hemos leído, tengan en cuenta la característica y el sacrificio que hace el ruiseñor al empuñar su pecho frente a unas espinas de un rosal, ¿sí? Para conseguir también el triste final que vamos a conocer a continuación. No sé si alguien ya ha leído este cuento, pero vamos a continuar ahora en otro tipo de formato, ¿ya? Voy a compartirles ahora. Hasta allí todos y todas comprendieron el cuento de Oscar Wilde, ¿cierto? Es un cuento bastante triste. Ya, no es es este de acá. Pero, pues esperemos que pase la publicidad. Mientras vamos a hacer el ejercicio, este es un video, bueno, es un audiolibro, ¿ya? Solamente tiene esta presentación, pero tiene un recurso sonoro que hace que sea más emotivo, ¿ya? Y vamos al final, hacer una reflexión a partir de los dos tipos de formato y cómo podemos comprender también la frase de McLuhan de el medio es el mensaje. Vamos ahí, le voy a adelantar un poquito para que podamos escuchar la continuación del cuento. Y esto es innegable, pero siente, me temo que no. En realidad es como muchos artistas, todo estilo, sin nada de sinceridad. No se sacrifica por los demás, no piensa más que en la música, y todo el mundo sabe que las artes son egoístas. No obstante, no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno o que no persiga ningún fin práctico. Y entrando en su habitación, se acostó sobre su pequeño jergón y se puso a pensar en su amor, y al cabo de un momento se quedó dormido. Mi mami Cuando la luna brilló en los cielos, el ruiseñor voló al rosal. Déjeme ver, no sé si es esto. No sé si alguien tiene el micro encendido. Escuché por ahí
un ruidito. Ya, bien, vamos. Y colocó su pecho contra una espina, y toda la noche cantó con el pecho apoyado contra la espina, y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando. Cantó durante toda la noche, y la espina penetraba cada vez más en su pecho, y la sangre de su vida fluía afuera de él. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha, y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo por pétalo, canción tras canción. Primero se abrió pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía el reflejo de una rosa en un espejo de plata, el reflejo de una rosa en una laguna. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se estrechara más contra la espina. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», gritó el rosal, «o llegará el día antes de que la rosa esté terminada». Y el ruiseñor presionó más contra la espina, y su canto se hizo más sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma entre un hombre y una virgen. Un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, igual que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero la espina no había llegado aún al corazón del ruiseñor, y el corazón de la rosa seguía blanco, porque sólo la sangre de un ruiseñor puede teñir el corazón de una rosa. Y el rosal gritó al ruiseñor que se oprimiera más contra la espina. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», gritó el rosal, «o llegará el día antes de que la rosa esté terminada». Y el ruiseñor presionó aún más contra la espina, y la espina tocó su corazón, y sintió un cruel espasmo de dolor. Cuanto más acerbo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimado por la muerte, el amor que no fenece en la tumba. La rosa maravillosa enrojeció como el amanecer del cielo oriental. Purpúreo era el cerco de pétalos, y purpúreo como un rubí era el corazón. Pero la voz del ruiseñor desfalleció, y sus breves alas empezaron a batir. Y una nube se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más, y sintió que algo le cerraba la garganta. Entonces su canto tuvo un último estallido de música. La blanca luna lo oyó, y olvidándose de la aurora, se detuvo en el cielo. La rosa roja le oyó, tembló toda ella de arrobamiento, y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. Eco lo condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, y despertó de sus sueños a los pastores dormidos. Flotó entre los cañaverales del río, que llevaron su mensaje al mar. «Mira, mira», gritó el rosal, «ya está terminada la rosa». Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado por la espina. A mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. «¡Qué maravillosa obra de la suerte!», exclamó. «He aquí una rosa roja». Voy a pausarle ahí un ratito porque ahora me interesa, en cambio, ver otro formato. Vámonos entonces a del mismo videíto, pero un conjunto de ilustraciones. Y será tu pecho contra la espina, ruiseñor, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada.
Oprime más, pequeño ruiseñor. Llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Mira, mira. Ya está terminada la rosa. ¿Cómo? 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 ¡Qué suerte maravillosa! Hay una rosa roja. Nunca había visto rosa como esta en toda mi vida. Es tan hermosa que seguramente tiene un nombre latino muy largo. Me dijiste que bailarías conmigo si te obsequiaba una rosa roja. Aquí tienes la rosa más roja de todo el mundo. La lucirás esta noche junto a tu corazón. Y mientras bailamos juntos, ella te dirá lo mucho que te amo. Temo que no va a hacer juego con mi vestido. Y además, el sobrino del chambelán me ha obsequiado unas joyas finísimas. Y todo el mundo sabe que las joyas valen más que las flores. En verdad, eres una ingrata. ¿Ingrata? Debo confesarte que me pareces un maleducado. Después de todo, ¿quién eres tú? Nada más un estudiante. Creo que ni tienes hebillas de plata en tus zapatos, como las tiene el sobrino del chambelán. ¿Qué cosa más tonta es el amor? No tiene la mitad de utilidad que tiene la lógica porque no demuestra nada, siempre nos habla de lo irrealizable y nos hace creer en cosas que no existen. Verdaderamente es un sentimiento impráctico. Y como en estos tiempos el ser práctico lo es todo, volveré a la filosofía y estudiaré metafísica. Bien, chicos y chicas, más allá del análisis del mismo contenido del cuento El Ruiseñor y la Rosa, me gustaría que ustedes puedan un poco mencionar cuáles son las sensaciones que les generó los tres diferentes momentos. Mientras leía, en primer lugar, Víctor, luego mientras colocábamos el cuento a modo de podcast en un audio y finalmente a partir del video. ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de sentimientos tuvieron en los tres momentos? Vamos con Tania primero, por favor. Ok, en el primer formato para mí fue bastante interesante porque a pesar de que Víctor lo estaba leyendo, también al leerlo como mi imaginación estaba como al 100 y como en ese caso yo podía crear esos personajes a mi medida. Entonces creo que incluso em, las pausas, el tono, y también incluso la intención fue muy distinta cuando pasamos al siguiente formato. Creo que el simple hecho de ya tener una voz que aparte era como española, como desde que ya me cambió desde ahí como completamente, fue como que cambió totalmente la historia. Y también ya no solo por su dialecto, sino que también ya la manera, el tono igual fue diferente. Sentí como que aquí está, no fue como que mi imaginación como que estaba al 100%. Y en el tercer formato fue bastante interesante también la manera de, primero el uso coloquial, primero cambió también toda esta prosa y se hizo algo más, bueno, sí, coloquial. Y también las imágenes, cómo ya pasó esta parte de imaginar y de crear los personajes o solamente mantener los personajes que se presentaban y con ellos dibujar esta historia. Perfecto, Tania, Este poema. muchas gracias. Ajá, es un cuento, El Tania. cuento, perdón, el cuento. No te preocupes. Ya, vamos a ver, tengo otra manito levantada, déjeme ver el orden. Dylan, tienes tu manito levantada. Bueno, Magíster, yo por mi lado, obviamente hubo tres tipos de perspectiva diferentes. Cuando recién empezó a hablar mi compañero, pues
hubo una especie de imaginación de uno mismo. Al igual que, bueno, en mi caso puse mi propia voz porque iba leyendo mientras él también iba leyendo. Eso quiere decir que dio un tono totalmente diferente. En cambio, cuando ya empezó a hablar la otra persona, cuando empezamos con el podcast, como usted lo mencionó, pues ahí ya no pude poner una voz mía propia, sino que ya empecé a tener ese cambio de personajes. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea de otra nacionalidad, tenga otro tipo de tonalidad, al igual que otro tipo de lenguaje, pues hizo que me vaya literalmente a otro lado, de pasar algo que era algo romántico, que lo relacioné con el Principito, no sé por qué, lo pasé a algo, una especie de imagen medieval. Y bueno, por último, rompió mis esperanzas en lo que es el video, a pesar de que no pude dejar de verlo, por el hecho de que ya me había adobado de toda la historia y cambió mi perspectiva completamente cada una de las personas y la forma en la que lo decían. Ujú, sí, súper también, Dylan. Muchas gracias por tu aporte. Continuemos con Ruby, por favor. Buenas noches, Mi. Bueno, para mí, por ejemplo, en la primera lectura que hizo el compañero, como lo han acotado los demás, yo iba como que leyendo y tratando como de entender palabras que sí estaban como un poquito difícil de entenderlas, hasta de pronunciarlas. Entonces iba tratando como que de armar la historia, pero cuando ya fue el video, o sea, la toma 2, o sea, ya como que digo, bueno, es un cuento literario, bueno, estamos hablando de romanticismo. Y yo iba tratando como que de armar personajes, pero fue muy interesante ya en la tercera parte, porque ya habían estos personajes y se le hace a uno un poco más llamativo, porque ya creo que todavía tenemos algo de niños dentro de nosotros, como que ya vemos como que más, como más ternura, más, como que más romántica la escena, y ya podemos como que lo que teníamos ya nosotros en nuestra imaginación, ya como que estaba ya todo ahí plasmado en las imágenes. Ok, muchas gracias, Rudy, también. Vamos con Carmen, por favor. Ella dice, verán, por ejemplo, yo en la primera escena, cuando el compañero empezó a leer, como decían los compañeros anteriores, también iba leyendo y trataba de poner mi propia voz e idealizarme. Pero algo que se me hizo un poco difícil idealizarme yo mismo en la primera toma. En el segundo, donde ya teníamos el podcast, me imaginé, entré a la voz del narrador, pero me iba imaginando el cuento, lo que él narraba. Me iba, según yo, a mí parecer, me visualizaba imágenes. Y de ahí en la tercera escena, como se puede decir, la tercera parte, cuando ya vi las imágenes, pude ver que era algo similar a lo que yo había idealizado. Ya, ok, qué interesante, Carmen. Muchas gracias. A ver, vamos también con Víctor. Sí, Lice. Bueno, al respecto, desde mi punto de vista que estaba leyendo, pues, de primeras, pues un poco nervioso porque pues tenía público, ¿no? Y segundo, es que igual en mi cabeza pues me iba imaginando, ¿no? Con mi misma voz y todo. Incluso la escena donde el ruiseñor como que muere y da su vida por la rosa, ¿no? Como que yo me la imaginé un poco más grotesca, como la vimos en el tercer formato. El segundo fue como un poco más digerible porque solo lo escuchaba y el tercero fue como que un poco así llamativo, pero al final como que no le dio el toque que yo había imaginado en mi cabeza. Entonces como que lo cambió mucho. Pero en sí, los tres formatos son como que uno es como que lo hace que interactúe más con la historia, el segundo como que solo imagine y el último prácticamente solo vea y escuche. Ujú, perfecto, Víctor, muchas gracias también. Aquí hay una cosa importante que acotar con esto, que tenemos tres diferentes formatos, ojo, ¿sí? Y cada uno tiene sus diferentes características en lo que nos mencionaba uno de sus compañeros,
en la construcción del mensaje. Fijémonos también en algunos elementos técnicos. Por ejemplo, Víctor mencionaba que una característica sobre yo tenía un público al que yo le estaba leyendo y como también eso genera también un tipo de contexto, ¿no es cierto? Que genera un ambiente. Entonces, por ejemplo, en el momento de leer algunas palabritas, el tono de voz, tal vez, por ejemplo, la forma en que Víctor se expresaba, tanto oralmente, incluyendo el estilo, la actitud, la personalidad, incluso de Víctor, que en algunos momentitos, tal vez por el nerviosismo con el público, ¿no es cierto?, nos trabábamos o leíamos de manera distinta alguna palabra, ¿sí? ¿Qué recursos veíamos, por ejemplo, qué recursos más bien escuchábamos? Por ahí mencionaban en cuanto a la forma o en cuanto a lo técnico, alguno de ustedes, cómo ese cambio, ¿no? De nosotros estamos en Ecuador y tenemos nuestro dialecto, la forma en que conversamos, en que leemos, el tono, ¿sí? Y por otro lado, teníamos un audio en el que el narrador era español, ¿sí? Y cambió en cuanto a la forma, pero también en cuanto al tono de voz, puesto que seguramente es una persona que está bastante instruida en cuanto a la formación de su tono de voz, utilizó un micrófono tal vez profesional y se escucha un tono y una narración distinta, ¿sí? A la que, por un lado, con la que iniciamos con Víctor, ¿sí? Luego, ¿qué recursos técnicos tenemos en la última partecita también? Les voy a decir después de continuar con las personas que quieren todavía intervenir, ¿ya? Pero igual, hagamos hincapié en qué otros recursos tenemos en este último recurso, que es el video con ilustración. Vamos contigo, Saúl, por favor. Saludos, compañeros, saludos, Vicente. Bueno, para mi punto de vista es que, como ya hemos mencionado antes, ya han mencionado los profesores, te he aclarado, ¿no? Sí, hay tres formas de narrativa, ¿verdad? Tres formas, pero las dos últimas bloquean la primera. ¿Cómo explico esto? Pues, no sé, creo que todos han experimentado, o algunos, los más antiguitos, han experimentado como una narrativa desde un medio de comunicación, una radio, al momento de expresar un cuento, como lo hizo el compañero al inicio. Pero ¿qué pasa en los dos últimos? Y se bloquean nuestra forma de percepción en los dos últimos. ¿Por qué? ¿Por qué se bloquean? ¿Por qué? Porque ya en el intermedio ya hay otro tipo de técnicas y al final también recursos audiovisuales, visuales, hay gráficos. Entonces ese punto de vista bloquea nuestra percepción que al inicio teníamos y que nos ayuda bastante a como despertar la mente en la narrativa al inicio, ¿verdad? Porque vamos con el narrador, vamos viendo cada paso, cuáles son las técnicas de voces que va empleando, cómo va narrando el cuento, cómo va sumergiéndonos en la narrativa para tener una idea de lo que está ocurriendo en el cuento, ¿verdad? Cosa que a los dos finales, vuelvo y repito, ya se elimina. Eso es listo. Correcto, súper, Saúl. Me gustó mucho tu participación. Ya vamos a analizar esto también porque podemos hacer un símil a la evolución tecnológica de los medios de comunicación, ¿ya? Antes le voy a dar la palabra a Kevin, por favor. Buenas noches con todos. Totalmente de acuerdo con cada uno de los comentarios. He podido identificar, por una parte, hay ciertas características que comparten los tres tipos de formatos que podemos decir que es el tono, la experiencia y la interpretación. Entonces, dentro de cada formato hay elementos específicos particulares que influyen. Primero, en el primer formato decíamos el tono y la emocionalidad del lector, ya que es solamente texto, entonces es una característica muy importante que determinará la manera en cómo se perciba o la experiencia en cómo en este caso el receptor reciba o construya el mensaje. En el segundo hay una mayor amplitud a la imaginación, dado que ya solamente se escucha y se piensa o se imagina, ya no como al inicio que se escucha, se lee y se piensa. Entonces, ya hay otras características que cambian la experiencia. Y al final, como mencionaba también el compañero, ciertos elementos
que transforman, cambian totalmente la percepción del mensaje, como la edición visual, que pueden transformar un mensaje trágico o mágico, así mismo como me pareció el video que lo hace un poco más reflexivo. Entonces, las imágenes, el impacto visual genera una experiencia quizás más emocionalmente impactante y significativa. Perfecto, perfecto, Kevin. Muchas gracias por tu participación. Vamos con Valerie, continuamos con Andrés y terminamos con Lady, por favor. Bueno, en mi caso en sí, la primera, como bueno, ya todos los hemos dicho en sí, sí, a mí me llevó a imaginarme, a darle también un tono a cada personaje y eso. En cambio, la segunda, en lo personal, a mí no me gustó cómo narraba, sentía que, o sea, en realidad no me agradó para nada. En sí yo hasta me distraje porque no le presté ni mucha atención porque no le tenía coherencia a lo que, bueno, no coherencia, sino no tenía ese sentido de decir, me interesó, no me atrapó en sí como él estaba narrando, como la persona estaba narrando el podcast, la historia. En la tercera, en cambio, ahí sí ya me dejé de distraer porque empezaron las ilustraciones y eso me llamó demasiado la atención, haciendo que vea los efectos, en sí los efectos que había en el video. La colorimetría que tenía igual el video, como hacía que en sí el rojo que cuando apareció del ruiseñor que iba clavado, se iba clavando mientras cantaba, y salía ese rojo, era un rojo intenso, que después ese mismo rojo aparecía en la flor. Entonces, todo eso a mí sí me llamó la atención. Bueno, eso fue. Muchas gracias, Valerie. Vamos, porfa, con Andrés. Bueno, decir que a través de los diferentes formatos uno puede interpretar el mensaje de una manera u otra. El mensaje adquiere, por tanto, diferentes connotaciones. Con respecto al segundo formato, el segundo formato fue más absorbente, un formato que transmitía las emociones de los personajes, ¿no? Era un formato más cuidado en lugar del primer formato, que era un poco más simple y nos permitía la construcción activa, ¿no? Cada vez los recursos son mayores y el mensaje transmite todavía más. Y en el tercer formato es un formato más inmersivo, ¿no? Hay diferentes voces, diferentes ilustraciones, recursos técnicos que contan una experiencia más inmersiva y significativa, ¿no? Una interpretación más compuesta porque hay más información. Perfecto, perfecto, Andrés, también. Muchas gracias. Y finalizamos con Lady, por favor. Sí, buenas noches. De acuerdo a los tres formatos que hemos observado, puedo decir que cada formato nos provoca distintas emociones. En el primero, que es el cuento leído en voz alta, es donde nos puede transmitir más cercanía con la persona que nos leyó el cuento. Y en el segundo, es donde nos sumergimos más en la historia a través de la música o de la voz del narrador. Asimismo, en el tercer formato, ahí se basa más en los sentimientos y emociones del receptor, o sea, del que está escuchando el cuento o historia o película en sí puede ser, ya que incluso cuando son escenas o imágenes, porque ella transmite las imágenes, observamos la escena, digamos que murió. Ahí hasta incluso podríamos llegar hasta llorar porque observamos cómo es y nos causaría pena. Así, eso sería. Ya, ok, Lady. Muchas gracias a todos. Créanme que sus aportes han sido súper valiosos. Comprendamos entonces y trabajemos a través de un símil de las tecnologías de la comunicación. Podríamos decir que
podemos hacer un símil a lo que nos ayudó leyendo el compañero de ustedes a un medio impreso, ¿sí? Es decir, a través, por ejemplo, de una revista o de un libro que puede ser de cuentos, o podemos hacer un símil a un periódico impreso, ¿sí? En donde el recurso y los formatos con los que ustedes ya se van socializando únicamente es el texto, ¿sí? Y allí tiene que ver mucho la interpretación del lector. Ustedes decían, yo leía con mi propia voz, ¿sí? Por eso digamos, el primer planteamiento era que cada uno de ustedes leyera, sino que me parecía un poco incómodo que dejemos ahí la compu y que cada uno lea por su parte. Por eso nos ayudó leyendo un compañero, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho con el desarrollo y la comprensión, digamos, que puede tener un medio impreso. Dentro del medio impreso, a pesar de que este únicamente fue un cuento compuesto de texto, pueden existir también otros formatos como la imagen, ¿sí? En este caso no existió imagen, pero hacía que nosotros como lectores podamos tener o podamos darle vuelo a nuestra imaginación a través de la lectura, ¿sí? Luego, el segundo formato tiene un formato que puede ser similar al de la radio, ¿sí? En la radio normalmente activamos nuestros oídos, ¿sí? Y el formato es sonoro. En este caso, a pesar de que era, digamos, ya era sonoro, no tenía otros recursos, como ustedes pudieron darse cuenta. Bueno, el tono de voz, obviamente, sí es uno de los recursos que nos ayuda a formar una comprensión también. Ustedes decían, algunos de ustedes decían, no, a mí no me gustó porque el tono tenía un tono como de español, ¿no es cierto? Y tal vez eso no conecta con nosotros que estamos en Latinoamérica, ¿ya? Tal vez si la voz de Nova habría sido de alguien que sea ecuatoriano y que conecte más bien con nuestra emotividad, con nuestra cultura, que utilice tal vez algunos elementos culturales o jerga cultural ecuatoriana, ¿sí? Y entonces tenemos ese recurso de la voz en off en el que tenemos el texto leído, ¿sí? Tenemos la voz en off, pero a la vez el otro recurso es el tono de voz, que también puede generar varios tipos de emotividades, ¿sí? Y finalmente tenemos un símil a la televisión, en donde ya tenemos imagen, ¿sí? Y allí incluso técnicamente tenemos otros recursos. En primer lugar, las ilustraciones, que nos ayudan también a poder, más allá de imaginar, ¿no es cierto?, a partir de la vista, activar el sentido de la vista con los colores, con las formas de las figuras. Tal vez la emotividad, aunque era un dibujito, tal vez habría sido otra cosa como este cuento en live action, se me ocurre, ¿sí? Pero la primera imagen que nosotros vimos era al ruiseñor clavando su corazón en la espina del rosal, ¿no es cierto? Entonces, eso ya genera una emotividad más allá, o tal vez en un nivel más elevado que en el de, por un lado, la lectura y por otro lado, solamente la voz en off, ¿sí? Pero a la vez, ¿qué más teníamos? También teníamos una lectura distinta, tal vez una lectura ya más latinoamericana que española, ¿sí? Y también se utilizaba un tipo de lectura tal vez no tan leída, porque realmente el último texto no se regía al documento original, también ponía como esas exclamaciones de, oh, ¿qué es esta rosa? ¿Ya? Entonces, logramos también allí incluir o cambiar el formato a través de lo sonoro. Más allá de la voz en off, también teníamos un efecto de sonido o una música de fondo, que hacía que también, a pesar, o digamos, más allá del contenido mismo emotivo del cuento de Oscar Wilde, también logren proponer un tipo de emotividad de un mayor nivel. Ahora bien, si nosotros nos imaginamos este cuento de Oscar Wilde, si ustedes se dieron cuenta, fue el mismo cuento, pero adaptado a diferentes plataformas, impresa, sonora y en formato de video. Si nosotros ahora adaptamos el cuento de Oscar Wilde a un TikTok, ¿qué creen que pasaría? ¿Cómo se imaginan este cuento adaptado para TikTok? ¿Cuál sería la narrativa que nos decía Saúl? Y ahí estaba súper acertado la intervención de Saúl en donde nos decía, existe una transmedialidad.
porque son diferentes medios desde los que se puede compartir e imaginar. ¿Cómo se imaginarían en un entorno digital al cuento de Oscar Wilde adaptado a TikTok? Les escucho. Tania, vamos contigo. Considero que sería, en primer lugar, una adaptación mucho más corta. Podría tener, justamente, sería más llevada hacia el entretenimiento y tendría justamente también, utilizaría muchos emoticones, memes, para captar la atención y mantener a la audiencia entretenida. Ok, es probable, Tania. ¿Sí? Vamos ahora con Dylan, por favor. Bueno, Magister, yo por mi lado siento que variaría demasiado el contenido, porque TikTok es una plataforma en la que hay diferentes tipos de clases sociales, ya sea alta, media, baja, entonces ahí dependería mucho, pero yo creo que la más acertada que se puede encontrar en TikTok sería una especie de sketch, un sketch muy corto en el cual podría variar dependiendo del contexto sociocultural en el que se haga. Ya puede ser, lo pueden hacer algo de comedia, algo trágico, tal y como trata de retratarlo el libro, y muchas maneras más. Así que yo creo que de ley sería un sketch, ya sea animado o como live action. Ya, ok, Dylan, solamente una precisión aquí, ¿ya? Porque, bueno, aparte de la construcción tecnológica, ¿sí? Y los formatos que hemos revisado el día de hoy, también sí interesa la otra partecita que mencionaba, no me acuerdo si eras tú mismo, Dylan, alguien mencionaba sobre la percepción del mensaje, ¿sí? Es decir, los públicos a los que está dirigido cada tipo de contenido y cada tipo de formato. Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver en la asignatura cómo la prensa principalmente está dirigida a un público más reflexivo, que le gusta la lectura, ¿sí? Y que le gusta analizar a partir de estos formatos de texto y de imagen. Pero también, por ejemplo, no solamente esta división socioeconómica, digamos, para no ponerlo como en clases sociales, ¿sí? Sino que esta división socioeconómica enfrentan en realidad no solamente TikTok, ¿sí? Sino las diferentes redes sociales, pero eso ya lo revisaremos más adelante. Vamos entonces, por favor, con, no sé, Richard, si ya participaste. No, Ya, yo creo vamos. que la adaptación para para este cuento, sería sería un poco más resumida y un poco como que más directa, enfocada más al cuento. Y para poder captar la atención de la gente, se implementarían como que videos, como saben poner, de juegos o de cualquier tipo de cosas que no tenga sentido con la historia para que llame más la atención. Ya. Ya, también una reflexión, porque también ya lo mencionaron. A ver, puede ser que la adaptación a TikTok tenga ese tiempo corto, también comprendiendo que vivimos en una sociedad líquida, llena de información, ¿no es cierto? Y que necesitamos a partir de ganchos súper rápidos, llamativos, de entretenimiento, etcétera, enganchar al público, ¿sí? Sin embargo, también es importante que no se pierda la esencia, ojo, del mismo cuento. Solamente es una adaptación al entorno digital, ¿ya? A partir de esa precisión, continuemos con Rudy, por favor. Algo parecido a lo que usted está diciendo era lo que yo le iba a decir, Miss, porque, por ejemplo, los videos en TikTok son cortos, entonces tratan de armar un contenido donde puedan dar, como quien dice, una información clara y precisa, como para no aburrir al público. Entonces yo creo que sería algo, como decían los otros compañeros, un tipo de sketch, pero sin perder... como quien dice, el mensaje que quieren dar del cuento, para que no se distorsione la información, porque a veces estamos tratando de armar algo, pero cuando uno piensa de qué se trata realmente ya llega al final y no es lo que uno esperaba. Entonces yo creo que así como usted dice, hay que mantener siempre el mensaje. Ya, ok, Rudy, muchas gracias. Sí,
Poniendo como ejemplo solamente que es una adaptación, ¿ya? Vamos con Kevin y culminamos con Erika, por favor. Justamente en ese proceso, como han manifestado mis compañeros, de interpretación, creo que también hay un elemento que atrapa a la audiencia, que es el asociar el contexto de la historia con experiencias o contextos que pueda entender el receptor. En este caso, por ejemplo, hay una página en TikTok, se llama Tóstenes, que es una persona que hace contenido acerca de historia. Entonces, él relaciona los diferentes eventos históricos con experiencias o con cosas que estén en el contexto del general del receptor. Entonces, para que pueda ir asociando ciertos elementos y pueda ir quizás teniendo una experiencia un poco más cercana, obviamente, como usted mencionaba, sin perder la esencia del mensaje, porque se puede caer en tergiversar o en dar una interpretación que pueda estar muy alejada de la verdad. Correcto, Kevin. Muchas gracias también por tu participación. Culminemos por ahora con Erika, por favor, ya para poder continuar con la clase. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Acotando un poquito lo que usted mencionaba también, no sé si estaré bien o estaré mal, podría ser también como por medio de tipo historieta o tipo video contando la historia con imágenes de lo que sucede, puede ser. No sé si estaré bien o estaré mal, poniendo en conocimiento ya que, como dicen los compañeros, TikTok es una plataforma en la cual usted puede hacer como en 15 segundos, como en 60 segundos o hasta un minuto, narrar la historia, ya que las personas somos de las cuales nos gusta visualizar rápido, ya que si es que se toma un tiempo es como que nos aburre y como que ya no le ponemos interés. Entonces yo pienso, no sé si estaré bien o estaré mal, tipo historieta que van pasando con las imágenes y van narrando la historia. Muy gentil. Ok, a ti gracias, Erika. A ver, bien. No podemos decir que pueda existir un solo formato que esté bien o que esté mal dentro de esta plataforma de TikTok, porque también dentro de TikTok existen diferentes públicos. Por ejemplo, por eso incluso existe la adaptación de TikTok a formatos largos o normalmente los usuarios que quieren compartir formatos largos han tratado de adaptarse a la plataforma. Puede ser, por ejemplo, no solamente que les guste o que le guste a cierto público consumir un contenido súper cortito. He escuchado a varias personas que también ven películas en TikTok, pero las ven en partes, por ejemplo, ¿sí? Y generan este tipo de formatos cortos para seguir enganchando, para que se genere un mayor consumo de contenido dentro de esta red social, ¿sí? También se me viene a la mente, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial para crear a los personajes, tal vez de manera más emotiva. O por ejemplo, con esto que hace unas pocas semanas se popularizó del estudio Ghibli. Por ejemplo, cómo podríamos dibujar, ¿sí?, el cuento de El Ruiseñor y la Rosa a partir de este tipo de herramientas actuales y digitales, ¿no es cierto? Entonces, bien, con esto a qué quiero llegar, chicos y chicas. Déjenme compartirles la pantalla nuevamente para ver la presentación. Esta no es. Pero, aquí está. Bien, a ver, ¿a qué vamos con esto, chicos y chicas? Vamos a poder comprender cuál es la idea de McLuhan cuando habla de este aforismo, el medio es el mensaje. Lo que nos menciona McLuhan es que los medios, lejos de ser neutrales, también van moldeando la percepción que tiene la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, a través de las diferentes herramientas impresas, sonoras, como en formato de video, se puede manipular o se puede construir diferentes verdades aplicando los principios de la creación de la emotividad, ¿sí? McLuhan también propone diferentes conceptos como la extensión, la amputación y otro asunto que vamos a revisar que es el determinismo tecnológico, que se refiere o que más bien hace alusión a esta frase importantísima que menciona que el medio también importa cuando se comunica un mensaje.
Y es lo que ustedes decían, la forma en que se comunica es la que también tiene una incidencia en la construcción de la opinión pública o en la construcción del imaginario social, ¿sí? Y las tecnologías van ampliando las capacidades humanas y van alterando también esas dimensiones sensoriales. Además, a partir de esta frase se generan diferentes críticas y debates a propósito de que en algunos momentos no importa, por otro lado, el soporte o la forma en que se comunique. Autores como Innis y Postman proponen que esta teoría de McLuhan es una teoría que propone un reduccionismo, es decir, que el mensaje no tiene una importancia en la sociedad. Básicamente eso es lo que dicen que querría decir McLuhan, ¿sí? Pero también vamos a, al finalizar la clase, revisar que hasta en la actualidad esta teoría de Marshall McLuhan se encuentra en vigencia. Por ejemplo, cuestionando cómo las plataformas, como las redes sociales, ¿sí? Y la inteligencia artificial también redefinen las identidades y las dinámicas colectivas. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Sí, que para poder realizar diferentes tareas, incluso en los ámbitos profesionales, accedemos a una inteligencia artificial o normalmente para resolver tareas cotidianas y para poder aprovechar el tiempo, preguntamos tareas sencillas a las inteligencias artificiales, ¿sí? Y es por eso que también este tipo de tecnologías van cambiando la forma en que nos relacionamos con la sociedad y van cambiando el contexto social y el funcionamiento social. Ahora bien, partimos de esto para comprender al medio como agente transformador. Esto es lo que nos dice McLuhan, ¿sí? Que más allá, esto mencionaban ustedes al inicio de la clase, más que el contenido, define los efectos culturales y sociales el medio, ¿sí? Es decir, tenemos también una división de públicos por medio, que es lo que vamos a revisar hacia adelante, como la escritura, la imprenta o el Internet. Estos no solamente son herramientas o tecnologías transmisoras de información, sino que a la vez van reconfigurando las estructuras cognitivas, van reconfigurando también las relaciones humanas y los sistemas políticos, a través, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, cuando estos eran hegemonizados por los grupos de poder, sean económicos o políticos principalmente. Es decir, estaban concentrados en manos de unos pocos que lo que podían hacer era manipular a la ciudadanía o a una sociedad en general. Ahora bien, existe así una dualidad en estos dos conceptos que nos menciona McLuhan, la extensión y la amputación. Por un lado, cada tecnología extiende una capacidad humana y esto era lo que yo quería lograr con esta socialización a través de su percepción con cada formato. La vista en el caso de la televisión, el oído en el caso de la radio, la vista también en el caso del texto, ¿sí? Pero también amputa, nos dice, otro tipo de interacciones. Por ejemplo, en el caso de la misma televisión, lo que nos falta es la interacción cara a cara. Tenemos una pantalla que está simulando esa sensación o esa dinámica social de tener a una persona frente a frente, ¿sí? Asimismo, la radio, por ejemplo, no tenemos siquiera ese recurso visual que nos haga tener una comprensión de la realidad objetiva o de lo que por ahí también nos mencionaba un compañero, la connotación. Estamos denotando todo el tiempo, es decir, estamos imaginando al personaje del ruiseñor, al personaje del estudiante, cuando no tenemos este tipo de recursos visuales, ¿sí? Y esta dualidad entre extensión y amputación
refleja, por otro lado, la complejidad de adoptar innovaciones sin evaluar las consecuencias, ¿sí? Como a través de esta dualidad, por ejemplo, también partimos para hacer una evaluación o para tratar de imaginar cómo podría funcionar el cuento del Ruiseñor y la Rosa en formatos como TikTok o en formatos adaptados para Netflix, ¿sí? Ejemplo, o para cualquiera de estas plataformas de streaming. Bien, ecología mediática es otro de los términos que es importante debatir. De acuerdo a McLuhan, los medios crean entornos que van moldeando la cultura. Es decir, en la actualidad, y por eso les ponía acá una imagencita de una persona en una sala de cine, ¿sí? Que finalmente tiene un proceso comunicacional. Sí, ahora hay estas salas de cine, bueno, no recuerdo cómo es específicamente que se llaman, pero te ayudan a tener una vivencia bastante experiencial a través de los sonidos, a través de las sensaciones. La verdad es que nunca he entrado a una de estas salas, pero entiendo que hay incluso agua, por ejemplo, olores, ¿sí? O temperatura que hagan que nos haga tener una inmersión dentro de las películas que podemos ver ahí, ¿ya? Ejemplo, la luz eléctrica, el teléfono, las redes sociales no son herramientas pasivas, sino que van definiendo estos sistemas activos que a la vez redefinen lo que ya estaba establecido. ¿Cuál es el cambio entre un periódico impreso y que con el paso del tiempo se ha ido disminuyendo incluso el número de impresión y que ha pasado a digitalizarse, a tener blogs o incluso a comunicar las noticias a partir de estos extractos sumamente cortitos en publicaciones en redes sociales? Ese es digamos, a partir de la tecnología, la redefinición de los hábitos, los valores y las percepciones dentro de una sociedad en la relación entre los públicos, ¿sí? Las audiencias, los radioescuchas, frente a las tecnologías de la comunicación. Ahora bien, como les mencionaba en la introducción, existen también, digamos, McLuhan nos deja este legado, ¿no es cierto? Que importa el medio que comunica, que importan los formatos, que importa el tono en el que se va comunicando, pero a la vez existen estas críticas reduccionistas que mencionaban estos autores, ¿sí? Aunque se acusa a McLuhan de determinista, este enfoque ecológico también que plantea enfatiza la interdependencia entre los usuarios, los medios y los contextos. Es decir, no podemos hablar de los medios de manera aislada en su interacción con los usuarios y esa interacción que influencia y que va generando un contexto. Y a la vez el contexto que se va generando a través de la utilización de los usuarios de los medios, ¿sí? Hoy el trabajo de McLuhan es clave para analizar este tipo de fenómenos como la hiperconectividad. En la actualidad, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué nos pasa a muchos de nosotros y nosotras? Seguramente mientras, no sé, se me ocurre, nos vamos a ir a dormir, tenemos la televisión encendida y a la vez tenemos nuestro teléfono celular, ¿sí? Y eso hace que nosotros estemos recibiendo información de manera saturada, ¿sí? Es decir, que tenemos información tanto en la televisión, seguramente estamos viendo una serie en la televisión y se me ocurre viendo redes sociales o viendo TikTok en el teléfono celular, ¿sí? Esa es la dinámica social que se ha generado a partir de la tecnología de la comunicación y de su evolución hacia la digitalización. También podemos evaluar a partir de esta teoría de McLuhan a la desinformación o a la cultura digital, perdón, ¿sí? Bien, terminamos con la relevancia contemporánea, ¿sí? En esta era actual, a partir, ¿no es cierto? Esta era digital inicia a partir del uso del Internet, ¿sí? Y la idea de que el usuario es el contenido. Ahora hay esa existencia incluso dentro de la comunicación de estos referentes digitales, ¿sí?
y que los medios digitales son estos metamedios capaces de absorber todas las tecnologías previas. Ahora la radio, la televisión y la prensa se encuentran dentro de del Internet, ¿sí? Tenemos diferentes formatos, o todos estos formatos también se han adaptado al entorno digital. Y existe un llamado a observar críticamente a los medios, pues sigue siendo urgente para navegar un mundo donde la tecnología va y sigue y seguramente hacia adelante seguirá redefiniendo constantemente esa experiencia humana. Y la experiencia humana va generando este resultado social, ¿sí? Pregunta, ¿qué hora tenemos, chicos y chicas? Ya. Antes de explicarles lo de la tareita. ¿Quedó claro este tema de la relación entre los medios, la sociedad y la tecnología de la comunicación? Está claro, ¿cierto? Tal vez alguien tiene alguna preguntita. Ya, súper. Me parece entonces que quedó muy claro. ¿Tienen clase a las 9, chicos? No, Sí, Lisa. tenemos clase. Sí, profe. Sí, Sí, ya. profe. Ya, ok, no hay problema. Entonces voy a tratar de explicar lo más rápido posible la tarea, ¿ya? Bien, tienen la primera tarea, que es una tarea individual. Es un microensayo narrativo argumentativo. Es importante, antes de poder iniciar con las tareas, que ustedes comprendan qué tipos de formatos vamos a trabajar en cada tarea. Yo no voy a explicar más allá de la tarea, no el formato, ¿sí? Pero de manera puntual, recuerden que un microensayo por lo menos tiene una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Entonces, en cuestión de forma, tengan en cuenta esto, por favor. E investiguen, sería importante, cómo se compone un microensayo narrativo argumentativo, aunque la dinámica del microensayo, las instrucciones del microensayo ya tienen que ver con este tipo de microensayo, ¿ya? Este microensayo tiene como tema mi primera experiencia con una tecnología de la comunicación. Es decir, ustedes van a elaborar un microensayo narrativo argumentativo sobre su primera experiencia con cualquier tecnología de la comunicación y van a colocar, bueno, en primer lugar, un título que refleje el enfoque personal del ensayo. Este debe ser un título creativo, es decir, ustedes no van a colocar como título el tema que yo les coloqué en la parte superior, sino que ustedes van a inventar casi como si titularan un cuento, ¿ya? Van a experimentar, van a buscar, tal vez si quieren, incluso primero realicen el microensayo y al final coloquen el título, ¿ya? Este microensayo tiene una extensión súper cortita, entre 250 a 400 palabras. No se olviden de eso. Y este microensayo debe incluir su anécdota personal sobre cuál fue su experiencia con una tecnología de la comunicación, sobre su interacción con esa tecnología, por ejemplo, con la radio, con un celular, con un computador, con las redes sociales y cómo puede ser de manera familiar, por ejemplo, existieron cambios a partir de esa utilización de esa tecnología, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, cambios sociales y culturales vinculados a esa tecnología, como la existencia de redes sociales, pero no me refiero a las redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, sino a cómo cambió la dinámica social. Tal vez, no sé, empezaron a utilizar, se me ocurre, si hablamos de una tecnología de la comunicación como una cámara, y la cámara les sirvió para realizar activismo, ¿sí? Y no sé, ustedes colocaron las fotos de una movilización del 1 de mayo a propósito de que ya se viene la movilización y tuvieron comentarios de apoyo o de rechazo frente al Día del Obrero, etcétera, ¿ya? O cómo incidieron los celulares en su dinámica de educación, tal vez
cuando entraron a la escuelita, ustedes ya tenían un teléfono celular o recién tuvieron un teléfono celular y la dinámica cambió porque se distraían de las clases, no sé, se me ocurre. Allí va su experiencia misma con estas tecnologías de la comunicación, ¿sí? Otro asunto que debo mencionarles es que para todas las tareas ustedes deben cargarlas en las plantillas y debe estar en formato PDF. No voy a permitir en ningún caso, ojo con esto también que lo estoy explicando, que se coloquen tareas a partir de enlaces, ¿sí? Si ustedes colocan enlaces editables, por ejemplo, porque si en algún momento trabajamos una infografía en Canva y colocan el enlace de Canva, de Canva, que en algunos momentos ustedes pueden editar, tal vez esos enlaces no van a ser válidos porque no se pondría, digamos, en evidencia que ustedes realizaron la tarea en el tiempo adecuado, ¿sí? En el tiempo solicitado. Entonces, más bien es importante dejarlo claro en esta primera tarea que en ningún caso se permitirá colocar enlaces para la presentación de tareas o solamente enlaces. Por ejemplo, si en algún momento trabajamos una infografía y ustedes van a colocar la infografía exportada o el producto final dentro del formato, pero tal vez la calidad hace que no se vea o que no se lea muy bien, ustedes de manera adicional van a colocar el enlace por debajo. ¿Alguien tiene un micro encendido, chicos? Richard, discúlpeme, te voy a apagar el micro, ¿ya? Ya, no sé si querías mencionar algo. Si es así, levanta tu manito, por favor. Listo. La tarea, como les mencionaba también, debe ser original, deben utilizar información a partir de fuentes confiables, por ejemplo, para sustentar esta evolución social y cultural en el uso de herramientas digitales o herramientas tecnológicas de la comunicación. Ustedes pueden utilizar bibliografía. Deben colocar normas APA en 7ª edición. No se olviden también de entregar la tarea dentro de la fecha límite, que es hasta el día domingo 20 de abril. Y también no se olviden de revisar detalladamente la rúbrica de evaluación, en donde se encuentran los detalles de los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta para calificar esta tarea. ¿De acuerdo? Hasta ahí, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Pues está claro. Ya, clarito, ¿no es cierto? Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Yo les agradezco mucho por participar en esta clase. Vayan leyendo los contenidos, lean los compilados. Es importante que ustedes puedan igual realizar una lectura crítica y comprensiva de eso. Realicen sus tareas y nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito feriado, cuídense mucho y ya nos vemos, chicos. Que tengan una bonita noche. Chao, chao. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Lice. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.